Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar de historiografía. Definimos la historiografía como la historia de la historia de los historiadores y sus obras, la historia y el análisis, en definitiva, de la escritura de la historia, no tanto la historia como hechos sucedidos en el pasado. Esto es una especialidad, la historiografía, por llamarla de alguna manera, que ha sido a lo largo de de la historia de nuestra disciplina muy despreciada, yo diría, en el mejor de los casos, minusvalorada por el viejo positivismo que creían, o algunos creen hoy en día, en la imparcialidad sagrada del historiador, cuando sabemos que el historiador influye a veces decisivamente, por lo cual analizar al propio historiador en su contexto, tanto individual como colectivamente, es fundamental para hacer historia y para entender la historia que se hace. Me preguntaba respecto al episodio anterior de esta serie, la diferencia, que insistiera más en la diferencia entre metodología e historiografía. Metodología es el conjunto de herramientas que utiliza el historiador para su trabajo empírico, y la historiografía, como estamos explicando hoy, pues es otra cosa, ¿no? Es el análisis de la escritura de la historia escrita, del trabajo de los historiadores. Hay tres formas de hacer historiografía. Se puede hacer una historiografía individualista, una historiografía de tendencias, una historiografía de paradigmas, ¿no? Por historiografía individualista entendemos lo que se sobreentiende al hablar de historiografía, análisis del historiador y sus obras, referidas pues a una época histórica concreta, a un lugar concreto, pues a historiografía local, regional, nacional, universal, etcétera, o bien a un tema concreto, como puede haber pues eso, historiografía sobre la historia de las mujeres, o la historia económica, o la historia de las mentalidades. Es insuficiente hacer una historiografía de individuos, del historiador entendido como un ente académico, individual, que hace historia, pero es necesario. Es decir, necesitamos estos balances, que muchas veces son solamente balance historiográfico, y cualquiera que investiga un tema, una época histórica o un ámbito historiográfico determinado, pues necesita hacer ese balance bibliográfico, que si incluye interpretación, etcétera, pues sería un balance historiográfico, ¿no? Iría más allá de la bibliografía. Pero decía que es necesario, pero insuficiente, hacer una historiografía individualista o limitada, pues en un ámbito pues temporal o temático o geográfico, ¿no? El segundo tipo de historiografía a lo que nos queremos referir, la historiografía de corrientes, ¿no? Esto surge en el siglo pasado con la digamos, irrupción de la escuela de Annales y de la historiografía marxista en su tarea de renovar la vieja historia positivista, exitosa por lo menos hasta el año, digamos, por decir una fecha, 1989, ¿no? Entonces, de ahí salió esa idea de no solo analizar al historiador y su obra, sino analizar, pues eso, los movimientos, las escuelas, las tendencias, las corrientes historiográficas. Existe incluso en nuestras universidades una asignatura que se llama pues tendencias historiográficas actuales, que a veces lo que habla principalmente es de la tendencia historiográfica del siglo XX, pero no es poca cosa, porque eso permite superar esa idea de que en la tarea de escribir la historia es una tarea exclusivamente individual. Por lo tanto, la historiografía de corrientes es un avance en el reconocimiento del oficio historiador como
un oficio colectivo, no exclusivamente individual. Y llegamos ya al tercer tipo, que consideramos el más avanzado de historiografía, es decir, que es hacer una historiografía comunitaria, ¿no?, del conjunto de los historiadores, lo que llamamos la historiografía de paradigmas, que se utiliza de una manera masiva internacionalmente hablando por vez primera, creo yo, en el siglo XX, ya en las postrimerías del siglo XX, cuando en 1993 nace la red de Historia de Debate, que tengo el gusto de dirigir desde el momento de su nacimiento, pues eso, hace 27 años. Nos basamos en un historiador de la ciencia, Thomas S. Kuhn, cuya obra principal es La estructura de las revoluciones científicas, un químico que deviene en historiador y que hace historia de las propias disciplinas científicas o académicas, y aporta todo un conjunto también de útiles, de herramientas para cómo estudiar la historia de nuestra disciplina y, en primer lugar, de nuestras disciplinas cultivadas en la universidad, en los centros de investigación, y en primer lugar la historia de la historia misma, ¿sí?, para hacer historiografía. Él utiliza el término paradigma, que en el diccionario significa pues modelo, ejemplo, pero que él amplía a un objeto colectivo, dice que el paradigma sería ahora, en esta segunda acepción de la historia de la ciencia, sería el conjunto de creencias que comparten una comunidad de especialistas en aspectos de tipo metodológico, historiográfico o teórico, ¿no? De manera que si queremos hacer historiografía de paradigmas, tendríamos que estudiar pues los consensos y también los disensos que se van sucediendo, que existen en un momento determinado o una especialidad determinada o un lugar determinado en la comunidad de especialistas. Nosotros hemos hecho eso en un trabajo que se titula El paradigma común de los historiadores del siglo XX, que podéis encontrar en mi página web personal. Y bueno, es un camino más complejo, pero más importante, porque nos dice realmente, estudiando los paradigmas, cómo se combinan las diferentes corrientes, aquellas o la alianza de corrientes que en un momento dado pueden suponer, digamos, el sector mayoritario de la comunidad académica, en este caso de historiadores. Es muy importante, es lo más complejo, pero lo más importante que se puede hacer a la hora de hacer historiografía. Hace poco, estos días, hemos difundido un meme que dice la historia de la historia también es historia. Es decir, también es historia la historiografía, y es una parte muy importante de la historia, si aceptamos la realidad científica y objetiva, y es que la historia la hacen los historiadores, como venimos defendiendo desde el episodio 1 de esta serie de audios y de vídeos cortos sobre qué es la historia. En fin, para saber más del tema del episodio de hoy, el número 3 de nuestra serie, aconsejo mi conferencia que podéis consultar en YouTube, dada en Diamantina, Minas Gerais, en Brasil, con el título de Formas de hacer historiografía. Y también aconsejo pues algo de lo que volveremos a hablar en más ocasiones, que es la lectura del manifiesto historiográfico y de historia de debate, dado a conocer el 11 de septiembre del año 2001, y donde se avanza una propuesta de nuevo paradigma historiográfico que yo pues estoy desarrollando en este curso para divulgarlo, ¿no? Porque
entendemos que este sistema multimedia y con vídeos breves o con podcasts breves que os ocupan poco tiempo, pues es la manera pues de dar a conocer en definitiva algo que no solo interesa a los historiadores, sino a todos los que se interesan por la historia, es decir, cómo hacemos la historia los historiadores. Nada más, muchas gracias y hasta la semana que viene.